Nunca debimos buscar ese lugar. Supongo que así empiezan muchas de estas historias, ¿no? Con una advertencia que llega demasiado tarde. Hoy, cuando el silencio de la noche se vuelve demasiado denso, a veces me despierto de golpe, con el pecho apretado, luchando por tomar una bocanada de aire que parece no querer entrar en mis pulmones. Y en esa oscuridad, recuerdo el polvo, el frío y el peso de un silencio que no era ausencia de ruido, sino una presencia en sí misma. Esta no es solo una historia de fantasmas o de un edificio abandonado. Es la historia de cómo, buscando una aventura, encontramos algo que no debería existir. Es la historia de cómo conocimos al que no necesita aliento. Todo comenzó por aburrimiento, la más peligrosa de las motivaciones humanas. Tenía 25 años y mi mundo, junto con el de mis amigos, se había encogido a la rutina de mi ciudad, el trabajo, los mismos bares de siempre, los fines de semana, predecibles. Éramos 4. Estaba Javier, mi amigo de toda la vida, pragmático hasta la médula, el que siempre conducía y el que siempre intentaba encontrarle una explicación lógica a todo. Luego estaba Sofía, con su inseparable cámara colgando del cuello, obsesionada con documentar lo olvidado, con encontrar belleza en la decadencia. Y finalmente, Mateo, el alma impulsiva del grupo, el que siempre nos empujaba a ir un poco más lejos, a saltar la valla un poco más alta. Y yo era el cronista, el que siempre estaba observando, absorbiéndolo todo. Fue Mateo quien encontró la entrada en aquel foro de internet. Era una página de diseño arcaico, de esas que parecen reliquias de otra época digital, dedicada a la exploración urbana en mi país. Entre hilos sobre fábricas abandonadas y casonas en ruinas, había una entrada casi críptica sobre un lugar llamado el Sanatorio de la Quietud. Estaba ubicado en algún punto de las alturas, un antiguo centro de tratamiento para tuberculosos, cerrado y abandonado en los años 60. Las fotos eran de mala calidad, pero mostraban una estructura imponente y aislada, devorada por la naturaleza. Lo que nos atrapó no fueron las fotos, sino los comentarios. Eran extrañamente unánimes. «Si vas, no hagas ruido», decía uno. «El silencio de ese lugar es diferente. Y el más inquietante, no vayas si aprecias el silencio de tu propia casa». Esas no eran advertencias, eran una invitación. Era exactamente lo que buscábamos. El viaje nos tomó casi 3 horas, ascendiendo por carreteras sinuosas que se abrazaban a las montañas. El mundo parecía volverse más silencioso con cada kilómetro que nos alejábamos de la civilización. Cuando Javier finalmente detuvo el auto frente a una reja oxidada y medio caída, lo vimos. El sanatorio se erguía en la ladera de una montaña, una mole de concreto y piedra que parecía vigilar el valle. Era majestuoso y desolador a la vez. La primera hora fue pura euforia. Saltamos la reja con facilidad y nos adentramos en el recinto. El tiempo parecía haberse detenido allí. Sofía no paraba de disparar fotos, capturando los pasillos inundados de luz crepuscular que se colaba por los ventanales rotos, las enredaderas que reclamaban las paredes, el mobiliario volcado y cubierto por una gruesa capa de polvo. Mateo corría de una habitación a otra, gritando de emoción por cada nuevo descubrimiento. Era el parque de juegos, abandonado perfecto. Pero poco a poco, empecé a notarlo. El silencio. No era la calma pacífica del campo. Era un silencio denso, pesado. Los gritos de Mateo no producían eco. Parecían ser absorbidos por las paredes en el instante en que salían de su boca. Mis propios pasos, que deberían haber resonado en los largos corredores de baldosas, sonaban ahogados, distantes. Era como estar bajo el agua. Se lo comenté a Javier, quien por supuesto lo atribuyó a la acústica del lugar, a los materiales, al polvo que amortiguaba el sonido. Tenía sentido,
pero no me convencía. Luego vino la sensación en el aire, en ciertas alas del edificio, especialmente en las que daban al lado más umbrío de la montaña. La temperatura bajaba drásticamente. El punto de inflexión llegó cuando encontramos el ala de cuidados intensivos respiratorios. Estaba en el segundo piso, al final de un pasillo particularmente oscuro. Las habitaciones aún contenían las camas de metal oxidado y, en una de ellas, encontramos una pila de fichas médicas y diarios viejos. Sofía se arrodilló para examinarlos. La mayoría eran ilegibles, dañados por la humedad, pero un pequeño cuaderno de cuero negro, el diario de una enfermera, estaba sorprendentemente conservado. Con la luz de nuestras linternas, leímos sus últimas entradas, fechadas en el invierno de 1958. La enfermera describía una extraña aflicción que se había apoderado de los pacientes más débiles. Escribía sobre cómo los pacientes, en mitad de la noche, se despertaban aterrorizados, sin poder gritar, describiendo una presencia fría que se sentaba sobre sus pechos. Decían que no podían respirar, no porque sus pulmones fallaran, sino porque algo les estaba robando el aire. La enfermera culminaba su última entrada con una frase que se meló en los huesos. Hablan de una figura que los mira desde la esquina del cuarto, una figura que no respira. Mateo se rió, diciendo que era el mejor guión de terror que había leído. Javier lo descartó como el estrés de una trabajadora en un lugar deprimente, pero ni Sofía ni yo dijimos nada. El aire en esa habitación se sentía particularmente denso y frío. Fue entonces cuando Mateo vio una puerta al final del pasillo, una que no habíamos notado, una pesada puerta de metal. Los foros no mencionaban esa estúpida y fatal curiosidad. Nos ganó. Javier forzó la puerta, que se abrió con un gemido metálico. Unas escaleras de piedra descendían hacia una oscuridad absoluta. El último nivel, dijo Mateo con una sonrisa, encendiendo su linterna y empezando a bajar. Lo seguimos, Javier, luego Sofía y yo al final. El aire se volvió gélido al instante. La sensación de asfixia se multiplicó por 10. Era como si la presión atmosférica hubiera aumentado, apretándonos, exprimiendo el aire de nuestros pulmones. Descendimos unos 20 escalones, con los haces de nuestras linternas cortando la negrura. El sótano era vasto, mucho más grande de lo que esperábamos. Y entonces, desde la oscuridad insondable que se extendía más allá de nuestras luces, sentimos algo. No lo oímos, lo sentimos en el pecho, en los huesos. Era un pulso rítmico de silencio. Imagina que el mundo entero es un zumbido constante y de repente, por una fracción de segundo, alguien apaga ese zumbido. Y luego, otra vez, que parecía cancelar hasta el sonido de nuestra propia sangre en los oídos. Estábamos paralizados, tratando de comprender qué era esa sensación imposible. Y en el clímax de esa confusión, en el preciso instante en que todos nos miramos con los ojos desorbitados, sucedió. Todas nuestras linternas, las 4, sin excepción, parpadearon una última vez y se apagaron al unísono. Nos quedamos ciegos, sumergidos en una oscuridad tan completa, tan absoluta y tan pesada, que sentí como si me estuviera ahogando en ella. El tiempo se detuvo en esa oscuridad. Un segundo se sintió como un minuto como una eternidad. El pánico era una bestia viva y helada que nos trepaba por la garganta. Escuchaba la respiración entrecortada de Sofía a mi lado y un gemido ahogado que supe era de Mateo. Yo mismo sentía que mi corazón iba a reventar la jaula de mis costillas. La oscuridad no era solo ausencia de luz, se sentía sólida, como si nos estuviera aplastando, y el pulso de silencio seguía allí, una arritmia en el tejido de la realidad. Quise gritar, pero el aire espeso y viciado se negaba a formar un sonido. Y entonces, tan súbitamente como se apagaron 3 de las 4 linternas
volvieron a la vida. La mía, la de Javier y la de Sofía proyectaron haces de luz, temblorosos y desesperados, que barrieron la negrura del sótano. La de Mateo permaneció muerta. El alivio fue tan abrumador que casi caigo de rodillas, pero fue fugaz, reemplazado por un terror más profundo. No había sido un fallo eléctrico. Los fallos no se coordinan. Esto había sido intencionado. Vámonos, siseó Javier, despojada de toda su arrogancia escéptica. Ahora, no hizo falta que lo repitiera. Nos dimos la vuelta y subimos las escaleras de piedra, tropezando unos con otros, empujados por un miedo primario. Mateo, sin luz propia y temblando violentamente, casi se cae 2 veces. Cuando emergimos del sótano y cerramos de un portazo la pesada puerta de metal, nos apoyamos contra la pared del pasillo, jadeando, tratando de recuperar un aire que se sentía extrañamente más puro, como si hubiéramos salido a la superficie después de estar a punto de ahogarnos. Mi linterna, susurró Mateo, golpeándola contra su palma. Estaba nueva. Las pilas eran nuevas. Nadie respondió. Sabíamos que no eran las pilas. Nuestra única meta ahora era salir de allí en Huiram. Pero al empezar a desandar el camino, algo estaba mal. El sanatorio ya no se sentía como un simple edificio en ruinas. Se sentía consciente en hostil. El pasillo que nos había llevado al ala de cuidados intensivos parecía más largo, sus proporciones sutilmente alteradas. Las puertas que habíamos pasado antes, ahora estaban en lugares equivocados, o simplemente no estaban. Era como si la geografía interna del lugar se estuviera reconfigurando a nuestro alrededor, convirtiendo el edificio en un laberinto diseñado para mantenernos dentro. La paranoia empezó a envenenarnos. Cada sombra parecía moverse. Cada ráfaga de viento que se colaba por una ventana rota sonaba como un susurro. Javier, en un intento desesperado por recuperar el control, insistía en que solo estábamos desorientados por el pánico, pero sus ojos delataban su terror. Sofía, por otro lado, se había encerrado en un silencio tenso. Caminaba pegada a mí, con su cámara apretada contra el pecho, como un escudo. Fue ella quien encontró la siguiente pieza del rompecabezas. Nos detuvimos en una gran sala, lo que parecía haber sido un comedor, para intentar orientarnos. Mientras Javier y Mateo discutían sobre qué camino tomar, vi que Sofía miraba fijamente la pantalla de su cámara, con el rostro pálido a la luz de la pantalla LCD. ¿Qué pasa?, le pregunté en voz baja. Sin decir palabra, me mostró la cámara. Empezó a pasar las fotos que había tomado desde que llegamos. Al principio eran normales, en paredes desconchadas, pasillos vacíos, luz entrando por las ventanas. Pero entonces se detuvo en una foto de largo corredor que llevaba al ala de la enfermera. ¿Ves algo?, preguntó. Miré de cerca. En el fondo, casi perdido en la penumbra, había una mancha oscura que no parecía encajar en una forma vertical. No le di importancia. Es solo una sombra. Sophie, mira la siguiente, dijo. Su voz apenas un temblor. Pasó a la siguiente foto, tomada unos segundos después, desde un poco más cerca. La mancha seguía allí, pero era diferente. Un poco más grande, un poco más definida. Le di zoom a la imagen. No era una sombra. Tenía una silueta vagamente humana, pero era demasiado delgada, demasiado alargada. Pasó a la siguiente foto. Estaba más cerca y a la siguiente, aún más cerca. Era una secuencia en cada imagen. Esa cosa se había acercado a nosotros, moviéndose en los intervalos entre los disparos de la cámara, siempre en el borde de la percepción. Y en la última foto que nos mostró, tomada justo antes de entrar en la habitación de la enfermera, la figura ya no estaba en el fondo del pasillo. Estaba justo detrás de la puerta, una silueta esquelética y encorvada apenas visible en el marco oscuro. No había estado allí. Estábamos seguros.
Un escalofrío recorrió mi espalda. Estábamos siendo acechados desde que entramos. En ese momento, Mateo soltó un quejido y se dobló, llevándose las manos al pecho. No puedo respirar, jadeó, su rostro contorsionado por el dolor y el pánico. Es como si algo estuviera apretando. Corrimos hacia él. Javier intentaba calmarlo, diciéndole que era un ataque de ansiedad, que respirara hondo, pero yo sabía que no lo era. Era lo mismo que describían las notas de la enfermera. El aire a su alrededor parecía volverse más frío, más pesado. La sensación de asfixia, que antes había sido general, ahora estaba concentrada, focalizada en él, como un arma invisible. Era una presión deliberada. Desesperados, seguimos avanzando, prácticamente arrastrando a Mateo con nosotros, buscando una salida, cualquier salida. Terminamos en otro corredor sin fin. Las ventanas estaban tapiadas con viejos tablones. Era un callejón sin salida. El pánico se apoderó de nosotros por completo. Estábamos atrapados. Fue entonces cuando Mateo gritó, un grito ahogado, gutural. Se desplomó de rodillas, con los ojos desorbitados por el terror, y señaló con un dedo tembloroso hacia el final del oscuro corredor. Ahí está, lo veo, en la oscuridad, farfulló, con la voz rota por la falta de aire. Javier, Sofía y yo apuntamos nuestras linternas en esa dirección, a unos 20 metros. No hay nada, Mateo. Cálmate. Es una crisis de pánico, le gritó Javier, aunque su propia voz sonaba histérica. Pero Mateo seguía mirando fijamente, con el terror puro grabado en su rostro. ¿Está ahí, agachado? No me quita los ojos de encima. Fue un impulso, un acto de desesperación pura. Sofía levantó su cámara, apuntó hacia la oscuridad que tanto aterraba a Mateo y apretó el disparador. No era una sombra, no era una ilusión. Por un instante congelado en el tiempo, el flash reveló una forma que la mente humana no está preparada para procesar. Agazapado contra la pared del fondo, había un ser de pesadilla. Era de un color pálido, casi gris, e imposiblemente demacrado, como un esqueleto cubierto por una fina capa de piel tensa. Sus extremidades eran grotescamente largas y delgadas, dobladas en ángulos antinaturales, como las de un insecto. Su cabeza era un cráneo liso y calvo, sin nariz, sin orejas, sin boca, solo dos cuencas oscuras y vacías que parecían absorber toda la luz. Estaba allí, era real, antes de que el grito pudiera formarse en nuestras gargantas, antes de que la imagen posterior del flash se desvaneciera de nuestras retinas. Escuchamos un sonido, el primer y único sonido que esa cosa hizo. No fue un rugido ni un siseo, fue un clic seco, agudo y antinatural, como el sonido de un hueso grande rompiéndose o una articulación dislocándose, y la figura se desvaneció. En el instante en que la oscuridad regresó, volvimos a apuntar nuestras linternas. No había nada, la pared del fondo estaba vacía. La criatura había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubiera estado allí. Javier balbuceaba incoherencias, Sofía sollozaba en silencio, pero mis ojos se fijaron en el suelo, en el punto exacto donde la habíamos visto, en las viejas baldosas de cerámica, iluminados por el tembloroso haz de mi linterna. Había 3 arañazos paralelos, eran profundos, recientes, y habían surcado la piedra como si fuera simple arcilla. Los arañazos en el suelo lo cambiaron todo. Eran la prueba irrefutable, el punto final a cualquier intento de lógica. Ya no éramos exploradores perdidos, éramos presas en una trampa viviente. El terror que nos inundó ya no era el miedo a lo desconocido, sino el terror mucho más visceral de saber exactamente que nos estaba cazando. El recuerdo del flash de la cámara estaba quemado a fuego en mi mente, en ese cuerpo imposible,
esas cuencas vacías, esa postura de depredador. Huimos, no hubo un plan, solo un instinto ciego de supervivencia. Corrimos por los pasillos retorcidos, y ahora el sanatorio parecía jugar abiertamente con nosotros. Las puertas se cerraban, de golpe, a nuestras espaldas, con una fuerza que ningún viento podría producir. Y entonces empezamos a escuchar el sonido, ese clic óseo. Resonaba por los pasillos, pero era imposible de ubicar. A veces sonaba justo detrás de nosotros, haciéndonos gritar y correr más rápido. Otras veces parecía venir de la habitación de al lado o del piso de arriba. Era una tortura psicológica, un recordatorio constante de que la criatura se movía a nuestro alrededor, invisible, observándonos desde cada rincón oscuro. La sensación de asfixia era ahora una constante, un velo pesado sobre nosotros. Pero era peor para Mateo. Se había vuelto casi catatónico, tropezando, con la mirada perdida y el pecho subiendo y bajando en espasmos inútiles. Sofía lloraba en silencio mientras corría, su cámara olvidada, golpeando contra su costado. Javier, el antiguo escéptico, era ahora el que gritaba, el que maldecía, empujándonos a seguir adelante con una desesperación salvaje. Después de lo que parecieron horas de carrera sin sentido, vimos una luz de esperanza, unas enormes puertas dobles de madera al final de un gran vestíbulo, la entrada principal, la libertad. Corrimos hacia ellas con las últimas fuerzas que nos quedaban, pero nuestra esperanza se hizo añicos. El camino estaba bloqueado, un montículo de tierra, rocas y vigas podridas. La tierra estaba suelta, el polvo aún flotaba en el aire. No estaba allí cuando entramos. El edificio o la criatura nos había sellado la salida. Estábamos enterrados vivos. Fue en ese vestíbulo, atrapados entre un derrumbe y los pasillos infinitos, que la criatura dejó de jugar. Dejó de ser solo un sonido o una imagen fugaz. Empezamos a verla, no directamente, nunca directamente. La veías por el rabillo del ojo, una distorsión en el aire junto a una columna, una sombra en el techo que se estiraba de una forma que desafiaba la perspectiva. Veía su silueta delgada pasar por delante de una ventana rota, a una velocidad imposible. Ya no se escondía, nos estaba acorralando, disfrutando de nuestro terror, saboreando el pánico que espesaba el aire. Mi mente empezó a fracturarse. ¿Era real? ¿O el lugar nos había vuelto locos? ¿Era esto lo que les había pasado a los pacientes tuberculosos? ¿Se habían ahogado en su propia locura al enfrentarse a algo que no podían comprender? La historia de la enfermera ya no era un cuento de terror, era un diagnóstico. En nuestra huida final, entramos en la capilla del sanatorio. Era un espacio amplio, con el techo alto y los bancos de madera destrozados. En la pared del fondo, un enorme vitral, aunque roto en su mayoría, permitía que la pálida luz de la luna entrara, ofreciendo la única iluminación real que habíamos tenido en horas. Y en lo alto de esa pared había una ventana circular, con el cristal hecho añicos. Era alta, a unos 6 metros del suelo, pero era una salida, una única y desesperada posibilidad. «Allí», gritó Javier, «tenemos que subir». El plan era un suicidio, crear una torre inestable con los bancos rotos. Javier y yo, los más altos, intentaríamos subir y luego ayudar a los demás. Mientras empezábamos a apilar los trozos de madera carcomida, el sonido de los clics cesó por completo. El silencio que cayó sobre la capilla fue el más profundo y aterrador de todos. Sabíamos lo que significaba. El juego había terminado. Levanté la vista hacia la entrada oscura de la capilla y entró. No caminó, no corrió. La palabra más cercana que tengo es que se derramó desde el arco de la puerta, como si fuera una mancha de tinta negra y tridimensional. Fluyó desde el techo y las paredes hacia el suelo en un silencio absoluto
que era una violación de todas las leyes físicas. Se irguió en el centro de la capilla y por primera vez lo vimos claramente bajo la luz de la luna. Era peor, infinitamente peor de lo que el flash había revelado. Su cuerpo no solo era esquelético, se movía con una fluidez líquida, como si sus huesos no estuvieran conectados. Las cuencas vacías de su cráneo sin rostro parecían contener la negrura de un universo muerto. Y mientras se acercaba, lenta, deliberadamente, una extraña calma me invadió. El pánico se evaporó, reemplazado por una resignación vacía, cósmica. Comprendí que no estábamos luchando contra un monstruo. Estábamos ante una fuerza fundamental, algo tan antiguo como el silencio entre las estrellas. No se puede luchar contra la entropía, no se puede luchar contra el vacío. Su cercanía era abrumadora. No me tocó, pero sentí como me robaba algo. Me robaba el aire, sí, pero era más que eso. Me robaba el pensamiento, la voluntad, la esperanza. Sentí como el último resquicio de aliento en mis pulmones no era arrancado de mí, sino que me abandonaba, como si, en presencia de esa cosa, el propio concepto de vida decidiera que ya no tenía lugar allí y se marchara por voluntad propia. Con los ojos fijos en la criatura, a mi lado, Mateo ya estaba en el suelo, en un estado catatónico, con la boca abierta, pero sin emitir sonido. La criatura lo ignoró por un momento. Pasó junto a él y se detuvo frente a mí. Estaba tan cerca que podría haberla tocado. Y entonces vi cómo extendía una de sus manos de araña, con dedos como agujas de hueso, no hacia mí, sino hacia Mateo, que yacía indefenso en el suelo. Mi última visión fue la de esas cuencas vacías, ese abismo sin rostro, girándose lentamente para fijarse directamente en mí. Y mientras sentía el último átomo de aire disolverse fuera de mi cuerpo, mi mente no gritó. Mi mente se quedó en blanco, y la certeza de que el silencio, al final, siempre gana. Gracias por escuchar esta historia. Realmente estoy muy agradecido contigo y te invito a unirte a Modo Misterio y así descubrir los secretos que se ocultan a tu alrededor.